Roma, año 1600. En la plaza de campo de Fiori, un hombre camina encadenado hacia la hoguera. Su figura se recorta contra el humo y el fuego. Es Giordano Bruno, el filósofo que soñó un universo infinito y pagó con su vida por mantener la mirada firme en sus convicciones. Esta es la historia de un monje dominico expulsado de su propio convento, de un profesor itinerante desafiado en cada ciudad, de un visionario que entendió la memoria como magia y el cosmos como un inmenso libro por descifrar. Giordano Bruno nació en enero de 1548 en Ñola, Italia, con el nombre de Filippo Bruno. Su padre es soldado al servicio de España, y su madre, devota campesina, vieron pronto que aquel niño tenía una curiosidad insaciable. A los 14 años partió hacia Nápoles para estudiar humanidades. A los 17, vestido de hábito dominico, tomó el nombre de Giordano y se ordenó sacerdote. En el convento de Santo Domingo Mayor destacó por su erudición, pero también por su rebeldía. Leía con avidez a Erasmo, criticaba la adoración de imágenes y sostenía que algunos libros eran más útiles que los dedicados a los santos. Tras ser acusado de arrianismo y herejía, huyó en 1576, con solo 28 años, decidido a llevar su pensamiento más allá de las paredes de un claustro. Comenzó entonces una vida errante, enseñó gramática, filosofía y teología en Génova, Venecia, Padua y Turín. En cada lugar habría debates al proclamar que la Tierra no era el centro del universo, sino uno más entre muchos planetas que giraban alrededor de soles como el nuestro. Adoptó las ideas de Copérnico, pero las extendió, imaginó un espacio sin límites, poblado de estrellas con sus propios mundos y criaturas. Esa fue su primera gran herejía cosmológica, pero no la última. En 1579 llegó a Ginebra y fingió convertirse al calvinismo para esquivar a la Inquisición católica. Allí escribió un panfleto contra un catedrático local y fue expulsado. Prosiguió su periplo hacia Toulouse, donde obtuvo el doctorado, y en 1581 impresionó a Enrique III de Francia con su prodigioso arte de la memoria, un método que consistía en crear complejas imágenes mentales, asociando conceptos abstractos a símbolos arquitectónicos y a giros de ruedas gigantescas en el espacio imaginario de la mente. Bruno creía que la memoria no era solo un depósito de datos, sino una vía para comprender la estructura del universo. En sus tratados, como Clavis Magna y De Umbris Idearum, describía sistemas de lugares y signos dispuestos en polígonos y esferas mentales, donde cada vértice representaba una combinación distinta de propiedades divinas y naturales. Al recorrer esos espacios imaginarios, el adepto no solo recordaba listas, sino que interiorizaba las relaciones que unían la lógica, la cosmología y la teología. Decía que, con su método, uno podía memorizar toda la doctrina cristiana, los evangelios, los salmos y aún nombres de estrellas sin error alguno, convirtiendo la mente en un templo viviente del conocimiento. Su reputación llegó a París, donde dio conferencias sobre mnemotecnia en la corte del rey y publicó Las sombras de las ideas, un tratado donde mostraba cómo las formas arquetípicas del pensamiento podían representarse en geometrías mentales. Al mismo tiempo, escribió sus primeros diálogos filosóficos en italiano, entre ellos El Candelero, una comedia satírica que exponía su crítica a la superstición, y La Cena de las Cenizas, donde defendía el movimiento de la Tierra y la infinitud del espacio. En 1583 viajó a Londres con el embajador francés. En Oxford desafió a los profesores aristotélicos, defendió sin titubeos el heliocentrismo y reprobó la autoridad de Aristóteles. Fracasó en convencer a sus colegas, pero dejó un legado de controversia intelectual. Allí publicó en italiano sus diálogos más audaces, del universo infinito y los mundos, donde explicaba por primera vez su visión de un cosmos sin fronteras y de la causa, principio y uno, que entretejía filosofía neoplatónica con matemáticas y misticismo. De Inglaterra pasó a Alemania, donde enseñó en Wittenberg y Helmstedt. En estas universidades luteranas, sus métodos mnemotécnicos adquirieron un tono casi mágico.
Romanos profesores y estudiantes asistían a demostraciones en las que Bruno memorizaba cientos de versos latinos y bíblicos en minutos, reorganizando esos versos según parámetros combinatorios como si manipulase engranajes invisibles en el aire. Lamentablemente, fue excomulgado por los luteranos, el único erudito de su época expulsado por católicos, calvinistas y luteranos, y se vio obligado a abandonar Marburgo tras un enfrentamiento público que terminó en agresión física. En 1588 llegó a la corte del emperador Rodolfo II en Praga, meca de alquimistas y astrónomos. Allí intentó obtener patrocinio para sus investigaciones sobre la memoria, el cosmos y la magia natural, pero no convenció. Siguió hacia Frankfurt, donde vivió bajo la custodia de carmelitas y terminó de pulir sus escritos filosóficos y poéticos, Herois y Furori, un diálogo en clave mística sobre el éxtasis intelectual, y varios poemas en latín que exploraban la relación entre lo infinito y el conocimiento humano. En 1591 emprendió el regreso a Italia con la promesa de enseñar a Giovanni Mocenigo en Venecia. Pero Mocenigo lo traicionó. En mayo de 1592, denunció a Bruno a la Inquisición. Arrestado y encadenado, fue trasladado a Roma en 1593. Allí comenzó un juicio que se prolongó 7 años ante el tribunal dirigido por el cardenal Belarmino. Lo acusaron de negar la Trinidad, cuestionar la divinidad de Cristo, defender la infinitud del universo, proponer la transmigración del alma y practicar artes prohibidas. Durante interminables interrogatorios, le ofrecieron la vida si se retractaba. Él discutía con calma, matizaba algunas afirmaciones, pero nunca abandonó sus premisas centrales. Sabía que la verdad que él había vislumbrado en su mente no podía renunciarse por temor. El 8 de febrero de 1600 lo declararon hereje impenitente y lo entregaron a la justicia civil. 9 días después, el 17 de febrero, fue conducido nuevamente a Campo de Fiori. Le colocaron una mordaza para evitar exabruptos y le ofrecieron un crucifijo que rehusó besar. Amarrado al poste, las llamas brotaron bajo sus pies. Murió quemado vivo, con 52 años, dejando un legado que la Iglesia quiso sepultar con sus cenizas. Pero las ideas no mueren en el fuego. Casi 3 siglos después, en 1889, se erigió en Campo de Fiori una estatua de bronce que mira hacia el cielo, como si observase los mundos infinitos que él describió. Hoy, cada 17 de febrero, librepensadores y curiosos depositan flores a sus pies. Sus métodos mnemotécnicos, antes tachados de hechicería, son estudiados como precursoras de la psicología de la memoria. Sus visiones cosmológicas anticiparon lo que la astronomía del siglo XX confirmaría: un universo sin centro, sin límite y repleto de galaxias, estrellas y planetas casi infinitos. Giordano Bruno enseñó que la memoria podía ser un arte, que la mente humana era capaz de representar el orden divino en símbolos vivos y que la curiosidad intelectual no conoce cadenas ni fronteras. Su vida es un testimonio de coraje, de pasión por el saber y de la convicción de que el conocimiento, por más peligroso que parezca, merece ser defendido hasta el último suspiro. Cuando pienses en memorizar algo importante, recuerda que Bruno lo hacía evocando palacios y símbolos estelares. Cuando mires el cielo nocturno, recuerda que él vio en esas luces el reflejo de un universo sin fin. Y si alguna vez sientes miedo de cuestionar las verdades establecidas, piensa en el monje de Ñola que proclamó la infinitud del cosmos y mostró al mundo que, a veces, los herejes son los verdaderos visionarios.